el discípulo amado de Jesús, decía en su evangelio: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Pues en su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Ahora, esto me sirve para recordarles que esta es la razón por la que existimos como iglesia, hermanos. Ver la gloria del Señor Jesucristo en su palabra y experimentar su gracia sobre gracia. Antes de entrar a explorar el primer libro de Samuel, quisiera que sepan que en los escritos originales, que es en hebreo, el idioma original en que se ha escrito el Antiguo Testamento, el libro de Samuel en realidad era un solo libro. Es con la traducción a la Septuaginta del hebreo al griego que este libro se convierte en dos, debido a que el griego es un idioma mucho más amplio que el hebreo es mucho más corto y conciso. De esa manera, nosotros encontramos en nuestras Biblias dos libros de Samuel, primero y segundo de Samuel. A eso se debe entonces que tenemos los libros en nuestra Biblia. En el original era un solo libro. En el aspecto histórico, Samuel marca el final de los 350 años de historia que abarca el periodo de los jueces. De hecho, esta es la transición hacia una nueva etapa en el pueblo de Dios. El establecimiento de un reino cómo se llegó a ese reino está registrado en todo lo que ya hemos visto en las semanas precedentes. Este registro histórico, hermanos, fue tan necesario para Israel para conocer las raíces de su fe como lo es para nosotros hoy en día. En Samuel, como en todos los libros del Antiguo Testamento, están las raíces de nuestra fe. Nuestra fe, hermanos, la fe cristiana, no es un salto al vacío, es una fe que está arraigada. Las raíces de nuestra fe están en el Antiguo Testamento. Y esta fe se expone con mucha claridad en todo el Antiguo Testamento a través del carácter y los atributos de Dios y de todo lo que Él hizo en su trato con la humanidad. Y ese trato está registrado en todo el Antiguo Testamento. Y Pablo dice que el Antiguo Testamento se ha escrito para nuestra amonestación. Y por esta razón, también hay un propósito muy práctico en el libro de Samuel, porque nos enseña que la obediencia a la palabra de Dios trae bendición, pero la desobediencia también trae maldición. Y el que es fiel, dice el Antiguo Testamento, que es colmado de bendiciones, pero el que se rebela contra Dios puede esperar la disciplina y el castigo del Señor. Porque Él es el soberano, no solamente de Israel, hermanos, sino de todas las naciones sobre la tierra. Y entonces es ahí que el propósito de este libro de la historia también se convierte en teológico. El hilo conductor del libro de Samuel sigue siendo la fidelidad a Dios con sus promesas, cómo Él viene ejecutando el plan de rescate a una humanidad sumergida en el pecado. Ahora recuerden que la semana pasada, cuando hemos visto el libro de Ruth, vimos que Dios es absolutamente soberano y los seres humanos somos totalmente responsables de las acciones humanas tienen consecuencias buenas y malas, y es Dios quien encamina las cosas en su soberanía. Hoy vamos a ver una vez más la atención al explorar el libro de Samuel, poniendo en la lupa a los tres personajes principales que aparecen en este libro: Samuel, Saúl y David, como está en el bosquejo del boletín. Es así que vamos a ver, en primer lugar, Samuel, el profeta escogido por Dios; en segundo lugar, Saúl, el rey escogido por los hombres; y en tercer lugar, David, el rey escogido por Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque una vez más nos hemos reunido en tu presencia y hemos podido, Señor, elevar nuestras peticiones a ti en todas nuestras necesidades, de las cuales tú eres la mayor. Señor, hemos exaltado tu nombre con canciones. Y Padre, gracias porque podemos hacer eso en libertad. Y Señor, también podemos hacer en libertad ahora en escuchar tu palabra. Te pido que tú bendigas tu palabra para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que tu gracia
sea repleta de bendiciones en tu palabra para cada uno de nosotros hoy, Señor. Que nos hables y podamos ver por tu Espíritu la gloria de tu Hijo. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Bien, vamos a comenzar con la primera parte. Samuel, el profeta escogido por Dios. Voy a leer el capítulo 1, versículos 1 al 2. Dice así. Había un hombre en Ramataim de Sofí, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf Efrateo, y tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Hemos visto hace 2 semanas que el periodo del libro de los jueces era un periodo lleno de oscuridad, caos y desgobierno. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y vimos, cuando hemos llegado a Ruth, que Ruth es como un oasis en pleno desierto. Y hermanos, es muy interesante que la revelación de Dios en toda esta oscura etapa de la historia de Israel nos muestre muy claramente que Dios se glorifica en las mujeres. Hemos visto a Débora como un ejemplo prominente de piedad. Hemos visto a Ruth y ahora aparece en la escena otra mujer piadosa, que es Ana. Ana nos está abriendo las puertas al contenido del libro de Samuel. Y aunque dice el texto que era muy amada por su esposo, Elcana, el capítulo 1 nos dice que la causa del sufrimiento de Ana era que no tenía hijos. Ahora, ese dolor aumentaba debido a que la otra mujer de Elcana, Penina, le restregaba permanentemente en su cara su esterilidad. Elcana, como tipo hombre bruto, porque así somos todos los hombres, no comprendía que él solamente no podía satisfacer las necesidades de su esposa Ana. Y le decía, Ana, ¿por qué te pones triste? ¿Por qué lloras? ¿Acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Por supuesto, Ana le decía, no. Elcana, tú no entiendes. Ahora, Elcana y Ana subían cada año a adorar al lugar que Dios había establecido. Y un día ella estaba muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Y en esta oración el texto dice que le hizo un voto a Jehová. Y le dice, oh Señor de los ejércitos, si tú dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí dándome un hijo, yo te lo dedicaré todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Hermanos, esa oración sencillamente conviene, es conmovedora. Porque miren qué preciosa manera de dedicar a los hijos a Dios. Y realmente hay sabiduría en eso, hermanos. Porque el punto es que el Señor escuchó esa oración y le concedió a Ana la petición de su corazón. ¿Y por qué le concedió? Porque Ana estaba enfocada en Dios, mucho más que en ella. Ana quería un hijo para Dios. Qué precioso es eso, hermanos. Es así que nació Samuel y luego de destetarlo, Ana cumple su promesa, lo lleva hasta el lugar de Dios para consagrarlo, y aunque el niño era muy pequeño, lo dejó en el tabernáculo al cuidado de Dios, dice el texto. Miren qué confianza que tenía Ana. Era un bebé destetado, pero lo dejó en el lugar de Dios, en el tabernáculo, para que allí aprendiera a servir al Señor. Y es en esas circunstancias que Ana, llena de gozo y gratitud, eleva un cántico, un poema precioso al Señor que quiero leerles. En el capítulo 2 dice así: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, no hay roca como nuestro Dios. No os jactéis con tanto orgullo, no salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría, por él son pesadas las acciones. Quebrados son los árboles de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que están hambrientos. Aún la estéril da a luz a 7, más que la que tiene muchos hijos, languidece. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también
exalta, levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los malvados son acallados en tinieblas. Pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que contienden con el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. A su rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su ungido. Hermanos, este cántico de Ana no solamente refleja lo que hay en su corazón, que está repleto de gratitud, sino también muestra que Dios continúa ejecutando su plan de rescate a la humanidad y que Él vuelca sus ojos de misericordia hacia personas que confiesan su mayor necesidad de Él y buscan su gracia en medio del sufrimiento. Entonces vemos que está repleto de fe y confianza en el Señor. Y Ana, hermanos, tiene un conocimiento profundo del carácter y de los atributos de Dios. Miren qué importante es eso. La razón por la que Ana deposita su confianza es porque conocía el carácter y los atributos de Dios. Ahora, también podemos decir que este es un poema profético porque va a dominar la escena en la historia durante muchísimos años. Este cántico de Ana lo vamos a ver cumplirse en el resto de los libros históricos. Dios había comenzado una transición en esta etapa de la historia y el ministerio de Israel. Y vemos que Dios está levantando a Samuel como su fiel profeta para reemplazar a Elí, que había fungido como juez y sacerdote durante 40 años en Israel. Y dice, Dios dice esto: levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Ahora, en medio de todo esto, hermanos, es notable que Elí, siendo juez y sumo sacerdote en Israel, nunca haya hablado ni una sola palabra a su pueblo de parte de Dios. Hay una razón determinante para que Dios haya tomado la decisión de reemplazarlo, porque el texto nos dice que Elí amaba más a sus hijos Ofni y Finees que a Dios, que eran sacerdotes, pero que también ellos eran hombres impíos. Ellos no solamente profanaban las ofrendas del Señor, sino que fornicaban con mujeres que estaban a la puerta del tabernáculo. Y Elí no había tomado medidas para amonestar a sus hijos, excepto una leve amonestación. Pero eso no fue suficiente para el Señor, porque la ley del Señor dictaba que sus hijos debían morir apedreados por haber profanado la santidad del Señor. Entonces, Dios le comunica a Samuel el juicio que iba a venir sobre la cabeza de Elí. Y ese fue un punto crucial en la vida de Samuel, hermanos. Él tuvo un encuentro con Dios siendo todavía un jovencito de más o menos unos 12 años. Dios se le reveló y le dio su primera misión, que justamente era transmitirle el juicio a Elí. Samuel comenzó su ministerio profético y escuchen lo que Dios le dijo a Samuel. Capítulo 3, versículo 3. Porque le he hecho saber a Elí que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición, y él no los reprendió. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio, ni por ofrenda. Miren qué duro es ese juicio de Dios sobre Elí. Dios había comenzado una reforma por medio de Samuel, porque a Elí le importaban más sus hijos que Dios. Y el texto dice que el Señor estaba con él y no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras, y todo Israel se quedó convencido de que Samuel era un profeta del Señor. Entonces así Dios levantó a su siervo en reemplazo de Elí, quien fue reprobado porque honraba más a sus hijos que Dios. Elí murió desnucado y sus 2 hijos murieron el mismo día que los filisteos secuestraron el arca de Dios. Y lo propio sucedió con su nuera, que dio a luz por el susto, por el impacto que tuvo todo eso, y llamó al hijo que había nacido Ícaro, que significa la gloria de Israel ha sido traspasada. La mujer murió
y el testimonio de que la gloria de Dios había sido traspasada estaba en ese niño que había acabado de nacer. Entonces, esto es lo que heredó Samuel de Elí, una situación caótica con los filisteos dominando sobre Israel. Recordemos que Sansón nunca había terminado de vencer a los filisteos y Dios permitió que los filisteos secuestraran el arca debido a que los israelitas empezaron a ver el arca como un simple amuleto. La cosa es que los filisteos llevaron el arca hasta el templo del dios Dagón. Eso es lo que nos narra el capítulo 5. Pero pasó que cuando los filisteos llevaron el arca al templo de su dios Dagón, al día siguiente encontraron su dios caído, postrado delante del arca. Los filisteos hicieron parar a su dios, al día siguiente volvieron y otra vez lo encontraron tirado delante del arca, pero esta vez sin cabeza ni manos. Ahora, ese es un mensaje muy claro, hermanos, que Jehová es Dios sobre todos los dioses y que los demás dioses de las naciones no son verdaderamente dioses. Entonces la historia dice que los filisteos quisieron deshacerse del arca porque la mano del Señor se hizo realmente dura sobre ellos, los hirió con tumores en todos sus territorios. Y los filisteos dijeron: saquen de aquí el arca del Dios de Israel, que vuelva a su sitio porque todos vamos a morir aquí con tumores. Así que a los filisteos les costó muy caro la osadía de haberse llevado el arca, y el capítulo 6 nos cuenta que enviaron el arca de vuelta a Israel, a su territorio, y en un lugar llamado Bet-Sames, que ya era territorio israelita, dice que Dios hirió a 50,000 hombres. ¿Por qué? Porque estos hombres no tenían temor de las cosas sagradas de Dios. Ahora, un hecho sobresaliente del ministerio de Samuel, hermanos, es que convocó al pueblo en Mizpa, cerca del lugar que había sido arrebatada el arca del pacto por los filisteos. Esto pasó más o menos unos 20 años después de que habían capturado el arca. Miren cuánto tiempo puede encerrar la escritura entre un versículo y otro. Samuel les exhortó allí a confesar sus pecados, a ayunar y a clamar delante de Dios implorando su misericordia. Fue un breve tiempo de avivamiento, realmente el pueblo se arrepintió, pero los filisteos, al enterarse de todo esto, atacaron a los israelitas. Y los israelitas le rogaron a Samuel, le dijeron: clama a Jehová por nosotros para que Él nos libre de manos de los filisteos. Dice pues que Samuel tomó un cordero ahí lechar y lo ofreció como sacrificio, y el Señor les dio la victoria. Ahora, el testimonio de la Escritura, hermanos, es precioso en torno a Samuel, porque dice que Samuel oró y el Señor le respondió. Miren qué impacto tuvo esta oración de Samuel, que muchos siglos más tarde es recordada por el salmista en el Salmo 99, quien lo compara con Moisés y Aarón, y dice que Samuel estaba entre los que clamaban a Dios y Dios le oía y le respondía. Las palabras de Samuel al pueblo fueron: lejos sea de mí que peque contra Dios, dejando de orar por vosotros. Miren qué convicción tenía este hombre respecto a la oración. Ahora, hermanos, díganme si esto no está resaltando una virtud prominente de un hombre de Dios, un hombre de oración. Miren qué impresionante es que Samuel intercedía y lloraba aún por Saúl, que era un rey impío, perverso. Ahora es interesante notar que Samuel no solo fungió como juez, sino también como profeta y sacerdote. Esa es una triple función que nunca antes en la historia se había dado en ninguno de los siervos del Señor. El capítulo 12 registra su discurso de despedida al pueblo, en el que le recuerda todo lo que Dios había hecho desde que los sacó de Egipto. Su discurso tiene un fuerte énfasis en la fidelidad de Dios, pero también en la infidelidad del pueblo. Samuel les hace un llamado a la fe y a la obediencia a su palabra y les dice finalmente que Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Samuel fue el último juez de Israel, lo cual lo convierte en una figura de Cristo, porque Cristo es el último verdadero juez que librará a su pueblo de la serie de sus enemigos. Y también lo es porque nos ilustra cómo intercedía delante de Dios
por el pueblo. Y es una figura, decimos, porque Cristo es el sumo sacerdote que permanentemente está intercediendo por su pueblo. Además, Samuel fue un hombre clave en la transición de Israel de ser un grupo de tribus a formar un reino ante las demás naciones. Y cuando se puso viejo, dice que se dio el mando a sus hijos, los puso por jueces, lo cual dio lugar al inicio del primer rey de Israel, pero de eso nos vamos a ocupar en el siguiente punto. Antes de pasar al segundo punto, hermanos, es necesario que pensemos en qué aplicaciones tenemos para nuestra vida de esta porción de las Escrituras. En primer lugar, hermanos, miren a Ana. Ella quería un hijo para Dios. Miren el abismo que hay de diferencia entre la maternidad que hay en nuestros días a este sentimiento que tenía Ana. Ana quería un hijo para Dios. Hoy las madres, al parecer, están más enfocadas en que sus hijos sean prominentes profesionales, prominentes en el mundo, pero no se ocupan de que sus hijos sean piadosos, sean creyentes, fervientes en el Señor. Miren qué lindo es eso ver de Ana. Entonces aquí, hermanos, deben preguntarse, ¿qué quieren para sus hijos? ¿Los quieren para el Señor? ¿Para que los sirvan? ¿Para que lo amen? Como lo hizo Samuel. Importante es ver todo esto. Segunda cosa, para los hombres. Elí fue descartado del ministerio al subestimar a Dios y sobreestimar a sus hijos. Y toleró un terrible pecado delante de Dios. Entonces los hombres, aquí hermanos, tenemos que pensar en qué medida nosotros, como padres, nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y dejamos de reprender a nuestros hijos tolerando sus pecados, y eso es una abominación delante de Dios. ¿Cuán fácil sería que todos nosotros los hombres muriéramos desnucados hoy mismo? Tercera cosa, Samuel fue un siervo fiel porque tuvo un encuentro con Dios. Él sabía quién era Dios. Fue un hombre de oración porque conocía a Dios. Entonces pensemos nosotros los varones, los sacerdotes de Dios, si no pecamos contra Dios, dejando de orar por nuestros hermanos, por la iglesia. Y hermanos, piensen si la razón de nuestra infidelidad y nuestra pobre vida de oración no se debe a que nosotros en verdad no hemos tenido un encuentro personal con Dios como lo tuvo Samuel. Estuve pensando en cómo son impactados los hombres cuando tienen un encuentro verdadero con Dios. Y ¿saben? Me puse a pensar, a ver, ¿cómo les puedo explicar esto a mis hermanos? ¿Ustedes me creerían que al venir a la iglesia yo fui atropellado por un camión cisterna que venía a 100 kilómetros por hora? ¿No me creerían? ¿Por qué? Cierto, si eso fuera real no estaría parado aquí, ¿verdad? Ok, entonces miren, si el encuentro con un camión cambiaría mi vida y mi fisonomía para siempre, ¿cuánto más puede cambiarme un encuentro con el Señor Jesucristo? Hermanos, no piensen que van a quedar iguales si de verdad se encuentran con el Señor Jesucristo. Cuando una persona se encuentra con el Señor Jesucristo, todo va a cambiar. Va a ser una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, decimos. ¿Te das cuenta? Entonces, qué importante es pensar, meditar en este punto. En un encuentro personal con el Señor. Porque los evangelios dicen que es imposible que una persona que se haya encontrado con Jesús verdaderamente haya quedado de la misma manera. Hay múltiples ejemplos de encuentros con el Señor Jesús en que las personas fueron transformadas radicalmente. Ahora, hermanos, esto que estamos viendo en Samuel, que fue el profeta escogido por Dios, tiene un contraste enorme con lo que vamos a ver a continuación en nuestro segundo punto, que es un líder escogido por los hombres. Saúl,
un rey escogido por los hombres. El capítulo 8, versículos 1 al 7 dice así. Y aconteció que cuando Samuel era viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo Abías. Estos juzgaban en Beerseba, pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijera: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor le dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Esta sección, hermanos, desde este capítulo hasta el final, prácticamente es donde aparece Saúl. Al final del libro, Saúl muere. Pero es interesante que las historias de Samuel, Saúl y David se contraponen. Samuel no desaparece hasta el final, está relacionado tanto con Saúl como con David, y de la misma manera Saúl está relacionado con David y con Samuel. Ahora, en nuestro texto que leímos, dice que el pueblo le dijo a Samuel: danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Eso le partió el corazón a Samuel, porque pudo discernir que en el fondo era un pecado. Esa petición era pecaminosa. Y él, como era un hombre de oración, va a los pies del Señor sin refutarle nada a nadie. Y el Señor les dice: dale ese rey que pide. Ahora, hermanos, humanamente hablando, hay tres hechos que fueron el detonante para que el pueblo le exigiera un rey a Samuel. En primer lugar, que él se había puesto viejo. En segundo lugar, que sus hijos se habían vuelto corruptos. Y en tercer lugar, el peligro inminente de la invasión de los amonitas. Ahora, hermanos, eso solamente es la superficie, porque debajo de esa exigencia tiene un contenido espiritual muy fuerte, y es que los israelitas, el pueblo de Dios, estaba rechazando el gobierno de Dios como su rey. Aunque el problema en sí no era el pedir rey, hermanos, porque Dios ya lo había anunciado desde mucho antes. En Génesis, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, le dijo: de ti saldrán naciones y reyes. Esa promesa nuevamente la vemos al final de Génesis, en el capítulo 49, cuando Jacob está profetizando a sus hijos y anuncia que su hijo Judá, de él iba a salir una vara, un rey, y que ese rey iba a gobernar todas las naciones. Lo propio sucede con Deuteronomio 17, donde Dios nuevamente les anuncia que iba a haber un rey cuando ellos entraran a la tierra prometida. Incluso el brujo Balaam, ¿se acuerdan de él cuando vemos números? Él profetiza que se iba a levantar un rey sobre Israel, contra su voluntad, por supuesto, pero lo hace. Entonces el asunto del rey no era un problema. El problema es que ellos tenían un rey de la misma manera que las naciones tenían. Ellos desearon ser igual que las naciones, teniendo un rey igual que las naciones paganas, aun cuando Dios les había dicho que eran su pueblo escogido y deberían ser distintos a las demás naciones. Vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Pero ellos no quisieron asumir esa identidad. Entonces Dios le dijo a Samuel que les advirtiera el rey que iban a tener y que iba a ser un déspota y que iba a poner muchas cargas sobre ellos. Pese a esta advertencia, el pueblo insiste y le dice a Samuel que de todas maneras querían un rey. Entonces, ante esa insistencia, Dios les da lo que piden, pero eso no fue para bien, sino que fue para su mal. Y es así que surge el primer rey de Israel. El capítulo 9 nos cuenta que Saúl tenía una apariencia imponente. Dice el texto que no había otro más hermoso que él sobre todos los hijos de Israel. De los hombres para arriba sobrepasaba a todos. Imagínense qué alto y esbelto, casi como yo. La cosa es que el Señor arregló todas esas circunstancias para que Saúl y Samuel se encontraran. Y el Señor le dijo a Samuel: te enviaré
a un hijo de la tribu de Benjamín, y a ese tú lo vas a ungir. Lo que vemos en la narrativa, hermanos, es que la reacción de Saúl realmente llama la atención. Porque ante todas las cosas que Samuel le dice y hace con él, porque le dice que todo lo mejor de Israel, lo más deseado, es para ti y para tu familia. Luego lo lleva a comer al sitio de honor y Saúl se queda choqueado. No entendía lo que estaba pasando. Él dice, pero ¿por qué me hablas así? ¿Por qué me estás tratando así? ¿Acaso no soy yo de la familia más insignificante de Israel? Y él parecía humilde. Miren qué interesante es eso. Entonces, cuando lo unge en secreto, va a su casa, su tío le pregunta, ¿qué ha pasado? Y él no dice nada. Se queda callado, porque para él habrá sido choqueante. ¿Se imagina eso? Lo unge como rey de Israel, como príncipe en realidad, pero él no quería comunicar todavía eso. Entonces, este hombre parecía humilde. Cuando llega el momento de la posesión, que Samuel quiere hacer pública la posesión del rey, el ungimiento del rey, hacen el sorteo y todo un proceso, y Saúl estaba desaparecido. Y Samuel le dice, ¿dónde está este hombre, Señor? Y el Señor le dice, está escondido detrás del guarda. ¿Qué habrá estado pensando Saúl? ¿Habrá tenido temor? No sabemos. Pero estaba escondido. Y si no hubiera sido porque no lo hubieran encontrado, no hubiera habido posesión. La cosa es que lo ungen y Samuel dice, este es aquel que Dios ha elegido sobre el rey. Y el pueblo grita, ¡viva el rey! Ahora, para la mayoría eso fue una alegría, hermanos, pero también hubo algunos que rechazaron a Saúl. Pero el punto es que Saúl fue posesionado y reclutó a su primer ejército para enfrentar a los amonitas que ya habían capturado a los israelitas que estaban al oriente del río Jordán. Dice que el rey les había sacado el ojo derecho a todos los israelitas. Miren qué cruel es eso. Y estaba pensando hacer exactamente lo mismo en otra ciudad que se llamaba Jabes de Galaad. Pero ellos pidieron auxilio y Saúl, que estaba arando con sus bueyes en ese momento, agarró los bueyes, los despedazó y les dijo, esto le va a pasar a todo que no venga a Israel ahora para enfrentarnos con esta nación. Se juntaron más de 300,000 hombres y 30,000 de Judá, y para ir al rescate de Jabes. La cosa es que Saúl atacó por sorpresa y los masacró. Entonces la gente dijo a Samuel, ¿dónde están ahora los que se estaban oponiendo a Saúl? Tráiganos para que los matemos. Y Saúl tiene una actitud muy interesante, porque dice, no, nadie va a morir hoy, porque del Señor es la victoria. Miren qué interesante cómo empezó Saúl. Así que después de ese episodio todos fueron a Gilgal y en una ceremonia solemne delante del Señor proclamaron como rey a Saúl. Todos los israelitas se llenaron de alegría y hasta aquí todo parece muy bien con Saúl. Pero en lo que sigue del texto vamos a ver cómo cambia todo eso en su corazón. El capítulo 13 nos dice que 30 años tenía Saúl cuando subió al trono y reinó durante 42 años. En ese tiempo peleó contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Soba y los filisteos. Los últimos versículos del capítulo 14, nos dicen que donde quiera que iba, Saúl obtenía la victoria. Ahora, hermanos, todas estas victorias no le sirvieron para ser hallado fiel delante de Dios, porque sus dos pecados posteriores lo descalificaron absolutamente para que siguiera ocupando un puesto de prominencia en Israel. El primero fue cuando los filisteos los tenían rodeados con un gran ejército y él ya estaba desesperado. Samuel le había instruido que esperara 7 días para ofrecer el holocausto. Samuel no llegaba, él se desesperó al ver que su ejército estaba abandonando el frente de batalla, así que él decide ofrecer el sacrificio. Cuando Samuel llega, le dice, ¿qué has hecho, Saúl? Le dice, es que el pueblo ya se iba y yo me he visto obligado porque tú tardabas. Y Samuel le dice, ¿acaso los sacrificios son más agradables a Dios, mucho más que la obediencia?
locamente has actuado, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Si hubieras obedecido, el Señor tu Dios habría establecido tu reinado para siempre, pero ahora tu reino no va a perdurar. Saúl no solamente usurpó las funciones que le competían a un sacerdote de Dios, como Dios lo había establecido, él también tomó el sacrificio en sus manos, y eso fue desobedecer a Dios, porque Samuel le dijo que esperara y Saúl no lo hizo. Y cuando se encuentra le dice, has desobedecido la palabra de Dios. Y uno dice, pero Samuel es el que le dijo. Pero Samuel era la autoridad que Dios había establecido. Y cuando Dios pone una autoridad, es Dios quien está hablando mediante esa autoridad que fue constituida por Dios. Ahora, pese a esta dura reprensión, hermanos, vemos que más adelante Saúl vuelve a construir un altar y hacer otra vez el sacrificio. Entonces, esta dureza de corazón lo llevó a cometer su segundo pecado, que fue el final de su vida prácticamente. Es el más prominente y eso está registrado en el capítulo 15. Dios le dijo que aniquilara a los amalecitas. Saúl no debía dejar absolutamente nada, ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni animales, absolutamente nada. Pero él dejó vivo a Agag, el rey de los amalecitas. Y no solamente eso, sino también dejó vivo a lo mejor de los animales y destruyó solamente lo que era feo y sin valor. Cuando Samuel vino a su encuentro, Saúl le dijo, te cuento que he sido obediente, Samuel. Y Samuel le dice, ¿en serio? ¿Y qué es ese balido que yo estoy escuchando ahí atrás tuyo? Ah, no, es que el pueblo, pues, tú sabes. No, otra vez has desobedecido a Dios, porque el Señor no se complace en holocaustos ni en sacrificios, sino en la obediencia a su voz. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad, idolatría, porque has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl reacciona y le ruega a Samuel y dice, ya, pero ok, pero te ruego que vengas conmigo a sacrificar al pueblo. Entonces lo que vemos en ese corazón es que él quería cuidar su alma más que la honra del Señor. Ese era su mayor interés, no le importaba a Dios. Y es después de ese pecado que Saúl cayó hasta lo más profundo de las tinieblas, vivió atormentado por un espíritu malo, y en esas circunstancias conoce a David, el próximo rey de Israel, quien le tocaba el arpa para consolarlo cuando ese demonio lo atacaba. Luego que David se convirtió en un valiente guerrero, lo persiguió y quiso matarlo de celos y de envidia. Ya al final de sus días, un gran ejército filisteo amenazaba su reino. Él se acobardó y quiso buscar el consejo de Dios por medio de las cosas que él conocía, sueños, sacerdotes y profetas. Pero Dios no le contestó. Y es ahí que Saúl se disfraza y va a buscar a la divina de Endor y le dice, quiero hablar con Samuel. Entonces, el texto, ese es uno de los pasajes más difíciles de interpretar de la Biblia, hermanos. Pero el punto es que dice el texto que Samuel le habló y le dijo, el Señor entregará a Israel y a ti en manos de los filisteos. Y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Miren eso. El Samuel le anunció el veredicto de Dios. Y lo único que podemos decir es que Dios permitió ese encuentro, esa reunión que fue sobrenatural para darle a conocer su sentencia de muerte, y así Saúl fue derrotado por los filisteos. La misma nación a la que hubiera vencido si se hubieran mantenido fieles. Entonces, vean aquí el cumplimiento del cántico profético de Ana. ¿Qué dijo Ana? ¿Se acuerdan? No os jactéis con tanto orgullo, no salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es el que pesa las acciones. Quebrados son los arcos de los fuertes. El Señor da vida y el Señor da muerte. Él hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y exalta. Él hace que los malvados sean acallados en las tinieblas, pues no por fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que contienden con el Señor
serán quebrantados. Hermanos, el arrogante rey Saúl fue quebrantado, fue pesado en la balanza de Dios, experimentó las tinieblas, la humillación y el quebranto por contender con Dios. Saúl se comportó igual que los reyes de las naciones paganas. Dios le dio a Israel exactamente lo que le pidieron. Un rey igual que las naciones. Es de esa manera que Saúl se constituye en un terrible y triste ejemplo de rebeldía, desobediencia y naufragio espiritual. Porque al final de sus días su desesperación era tal que él tiene que suicidarse. Ahora, hermanos, quisiera que pensemos en las implicaciones que la vida de Saúl traen hasta nuestra propia vida. En primer lugar, un principio. Comenzar bien no significa que vas a terminar bien. Saúl, al comenzar, parecía un hombre humilde, pero el poder lo cegó. Quiso hacer las cosas a su manera y destruyó su propia vida y la vida de los que le rodeaban. Hermanos, ¿cuánto cuidado debemos tener nosotros con esto? Como una iglesia nuevita, porque como iglesia, hermanos, hemos experimentado muchas bendiciones. Aunque hemos tenido fuertes batallas todo este tiempo, hemos experimentado la gracia del Señor. Gracia sobre gracia. Pero ¿cuánto cuidado debemos tener de que el haber empezado bien no nos va a garantizar de que vamos a terminar? Miren cómo debemos guardar nuestro corazón. Cómo sabemos que vamos a llegar fieles hasta el final de nuestra ruta. ¿Cómo sabemos que Dios nos va a mantener hasta allá? Pues únicamente confiando en el poder de su gracia, no en nosotros. Miren cómo debemos cuidar nuestro corazón. Segunda cosa, una obediencia a medias es una desobediencia completa. Saúl quiso ser más bueno y sabio que Dios. Ahora nosotros, hermanos, tenemos que pensar de cuántas maneras relativizamos los mandamientos de Dios porque nos parecen muy duros. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces nosotros queremos mejorar los mandamientos de Dios? ¿Cuántas veces nosotros le buscamos vueltas para suavizar la cosa? Ahora pensemos, ¿en qué cosas puntuales estamos obedeciendo al Señor a medias? Y debemos tener algunas cosas en mente, pero también tenemos que saber que si seguimos por ese camino, la disciplina y el castigo del Señor van a llegar. Entonces piensa en qué cosas específicas estás obedeciendo al Señor a medias. Tercera cosa, Saúl estaba cuidando su imagen antes que la honra del Señor. Hermanos, otra vez, cuánto cuidado nosotros debemos tener de cuidar más nuestro prestigio que el honor y la honra del Señor. Pensemos en cuántas maneras nosotros queremos vernos mejor, sin importar cómo quede Dios en todo el asunto. Cuarta cosa, Saúl juzgó lo que era mejor y más lindo para quedarse. Hermano, hermana, trae a tu mente aquellas cosas que te gustan a ti, pero también sabes que son una abominación para Dios. Esas cosas que tú has decidido guardártelas porque te gustan a ti. Pero sabes que eso es desagradable a Dios. Ahora, toda esta trágica historia de Saúl es la que da paso para que el rey escogido por Dios apareciera en la escena. Y eso nos va a ocupar nuestro tercer. David, el rey escogido por Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, dice así. Y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Si recuerdan la semana pasada, vimos que el libro de Ruth termina con una breve genealogía. ¿Se acuerdan de eso? Esa genealogía dijimos que nos está estableciendo el contexto para lo que íbamos a ver hoy en el libro de Samuel.
Ahora, esta genealogía fue el anuncio de que las cosas iban a terminar. El hecho de que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, estaba llegando a su fin. El rey escogido por Dios estaba apareciendo en el escenario. Entonces, acabamos de ver que Saúl no era ese rey, ¿cierto? Y Saúl fue un rey elegido por los hombres y no por Dios. Pero el fracaso de Saúl, hermanos, establece la plataforma en la que el rey elegido por Dios entra en escena para continuar lo que Dios había predeterminado de rescatar a una humanidad. Esa promesa de Génesis 15 todavía está latente y vemos cómo está ejecutándose en el tiempo. Entonces Dios le dijo a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ven y vas a ungir a un hijo de Isaí. Después de un largo desfile de los 7 hijos, no había ninguno. Y le dice: ¿esos son todos los hijos que tienes? Le dice Samuel a Isaí: no, hay uno que está en el campo, llámalo. Porque no nos vamos a sentar a comer hasta que él no venga. Cuando viene David, muchacho hermoso, trigueño, de ojos hermosos, dice la Escritura, el Señor le dice: este es, úngelo. Y lo unge delante de su familia. El profeta Samuel tomó el frasco con aceite de oliva y ungió en la cabeza. Y dice el texto que el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder a partir de ese día. Ahora, hermanos, noten que David fue ungido, pero no fue posesionado. ¿Por qué? Porque Dios le tenía un largo camino de pruebas antes que llegara a la designación, hasta el mismo trono. Entonces veremos su coronación recién la próxima semana en el segundo libro de Samuel. Pero piensen en cómo se habrá sentido David en ese momento. En ese momento David tenía como 15 años. ¿Qué habrá pensado? ¿Qué habrán pensado sus hermanos? ¿Qué habrá pensado su padre? ¿Qué cosas habrán pasado por su mente? Porque además ellos sabían que Saúl estaba fingiendo como rey en ese momento. Ahora, este tiempo fue muy importante para David porque Dios lo estaba preparando para las responsabilidades del rey. Y esa preparación empieza justamente aquí. Ahora, es notable que mientras dice el texto que el Espíritu del Señor vino sobre David, también dice en el versículo 14 que se apartó de Saúl. Y a partir de ese momento él empezó a ser afligido por un espíritu malo. Saúl iba a fungir como rey, aunque el Señor ya le había quitado su aprobación y había comenzado a preparar a David para el momento adecuado. Y lo iba a preparar en el lugar menos pensado, en la casa de Saúl. Miren qué interesante es eso. Leemos que Saúl comenzó a ser atormentado por un espíritu y ahí uno de los siervos le sugirió que podían conseguir a alguien que tocara bien el arpa. Otro dice: yo conozco a uno que es el hijo de Isaí, que toca muy bien el arpa. Y dice el testimonio: he aquí hay un hijo de Isaí que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien padecido, y el Señor está con él. Ahora, es muy interesante que David ya tuviera fama, no solo de un músico, sino de hombre de guerra. Yo me pregunto ahí, ¿qué pasó? ¿Cuándo empezó a construir esa fama? Entonces, la cosa es que el texto dice que el Señor estaba con él, y eso es lo prominente en la vida de David, porque muchas veces se va a repetir esa frase a lo largo de toda su vida. Y hermanos, esa es una señal inequívoca del favor de Dios, de la obra de Dios en uno de sus siervos. La cosa es que David llegó hasta la casa de Saúl y la Escritura dice que Saúl lo amó mucho en primera instancia. Y lo amó de tal manera que lo convirtió en su escudero. Y al parecer ahí es donde inicia su carrera militar. ¿Cuánto tiempo duró esto? No lo sabemos con certidumbre, pero la narrativa del libro nos lleva a ver la mayor proeza de David en el capítulo 17. Voy a leer en la versión NTV. Dice así: luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos.
También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo, gritó, mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan un hombre para que venga a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel: envíenme un hombre que me enfrente. ¿Qué descripción la de este gigante? Ni siquiera Saúl, con la altura que tenía, porque tenía como 2 metros, ni siquiera él, que era el más indicado, le quiso ir a hacer frente. Dice el texto que Saúl y los israelitas se quedaron aterrados. ¿Quién le iba a hacer frente a este gigante? Miren cómo es el pecado. El pueblo de Dios se olvidó de su Dios. Miren qué triste es eso. Se olvidó de la fidelidad y del poder de Dios. ¿Cuántas veces habían sido testigos de su poder? ¿Cuántas veces el Señor los había libertado con su brazo poderoso, sin necesidad de hombres, sin necesidad de armas? Pero hermanos, en todo esto también miren cómo es Satanás. Cada mañana, durante 40 mañanas, él salía a atemorizar al pueblo. Les mostraba su altura, sus músculos, su armadura, su jabalina, su espada, y decía: yo soy el invencible. Y lo peor de todo es que el pueblo de Dios le creía. Bien, le creía a Goliat, pero no le creía a Dios. Ahora, hermanos, todo esto que es triste no fue accidental, porque Dios estaba preparando las circunstancias para mostrar a su campeón. Así que Isaí envió a David para ver a sus hermanos, que eran parte del ejército de Saúl en ese momento, y pese a la burla y la reprensión de su hermano mayor, él empezó a averiguar cómo eran las cosas. Le dijeron la recompensa que había por vencer a aquel gigante, que era casarse con una de las hijas del rey Saúl, y además tenía otra recompensa, que era liberar de impuestos a toda su familia. Ahora, hermanos, todas esas recompensas, que fueron muy interesantes, no fueron la intención para David, porque lo que vemos en su corazón es que él estaba más preocupado por la fama de Dios que por tener las recompensas. Escuchen lo que él dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Saúl se entera de que David había aceptado el rito, lo mandó a llamar y le dijo: oye, tú no puedes ir a pelear con ese filisteo. Tú eres un muchacho, eres un campeón de toda su vida. ¿Qué le dice David? Rey, escucha, cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, venía un león, venía un oso, me capturaba uno de los corderos y yo iba detrás de él y se lo quitaba y lo mataba. Sea oso, sea león, yo le partía la quijada. De la misma manera que el Señor me ha librado de las garras del león y del oso, de la misma manera Él me va a librar de las garras de este filisteo incircunciso. Miren qué confianza tenía David en el Señor. Entonces, después de este testimonio, ¿qué le iba a decir Saúl? Bueno, vaya nomás. Vaya nomás, el Señor sea con usted. Pero para asegurarse, dice la historia, que le vistió con su armadura y le puso el casco y todo lo demás. Y David no podía ni moverse, no podía ni caminar, ¿no? Porque es como vestirlo al Arielito con la ropa del Freddy. O sea, no. Entonces David se saca la armadura, porque primero que no estaba acostumbrado a eso, y segundo que su confianza no estaba en la armadura. Su confianza estaba en el poder de Dios. Entonces, él salió, fue hasta el arroyo, escogió 5 piedras lisas, las puso en su bolsa y empezó a caminar hacia el filisteo. Cuando el filisteo lo miró, dice que le dijo: ¿soy yo perro para que vengas con palos? ¿Qué respuesta habría que dar, no? Y le dice el filisteo: ven a mí y voy a dar tu
carne para que las aves del cielo y las fieras del campo la coman. Entonces David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que esta gente de Israel sepa que hay un Dios que los defiende y que Él los va a entregar en nuestras manos. Hermanos, este es el héroe que Israel necesita. Un hombre de fe y confianza en Dios. Un hombre con celo profundo por la fama de Dios, no por sus propios intereses. Y vean qué contraste enorme hay entre David y Saúl. Él no estaba interesado en sus intereses, sino en la honra de Dios. Entonces dice la historia que David metió la mano en su saco pastoril, se acercó donde el gigante, empezó a batir la onda y el gigante cayó, muerto. David corrió hacia él, se trepó sobre él, no sé si usó una escalera, pero agarró su espada y le cortó la cabeza. Miren eso. El brazo omnipotente de Dios dirigió esa piedra a la frente de Goliat. No fue David, hermanos. Fue Dios quien derribó a ese gigante. ¡Qué hazaña! Impresionante. Ahora, ese fue el inicio, no solamente de la conquista de los filisteos, sino sobre todo la conquista del corazón de Israel, porque todo el mundo se alegraba de tener un varón como él. Y dice la historia que David hizo de tal amistad con el hijo de Saúl, con Jonatán, que el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó mucho como a sí mismo. Y hermanos, esa es otra gracia maravillosa de Dios. Miren cómo Dios le provee a su siervo un amigo fiel que lo ame para los momentos difíciles, para caminar con él. Miren qué preciosa gracia es esa. Ahora, inmediatamente vemos en la historia que David se casa con Mical, que no era la hija que Saúl había prometido, porque por esta hija paga 100 prepucios de filisteos. Pero la cosa es que se casa, y dice la historia que Mical lo amaba mucho en un principio, pero después los celos la consumieron y eso quedó en un desastre. La cuestión es que cuando un día David estaba regresando de matar al filisteo, dice que todas las mujeres de la ciudad salían cantando y danzando con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Saúl ha matado a sus miles y David ha matado a sus 10,000. Listo. Eso fue todo lo que necesitó Saúl. Eso fue todo, porque se llenó de ira, de celos. Miren qué terrible es cuando el corazón está corrupto. En lugar de alegrarse por ese amigo que lo había consolado tantas veces, empezó a odiar y a querer perseguirlo y matarlo innumerables veces. Pero hermanos, el corazón de este varón de Dios es increíble, porque le perdonó las mismas veces que intentó matarlo. Nunca quiso tomar el juicio en sus manos. Él sabía que aún siendo un perverso, este rey Saúl todavía estaba ungido por Dios. Entonces David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Su vida está llena de la presencia de Dios, también como así de pruebas y de dificultades. La fe de David fue probada, fue purificada como el oro, como dice el apóstol Pedro. A David se le llama el dulce cantor de Israel, y los expertos dicen que David escribió 3,600 salmos y 450 canciones. Y hermanos, todavía vamos a hablar mucho de David de aquí en adelante. No solamente en los libros históricos, sino también en los salmos. Y vamos a ver cómo él compuso numerosos himnos para el culto
del templo. David es el rey escogido por Dios, pero su ascenso al trono está lleno de pruebas y sufrimiento. Y eso lo convierte en una figura del Señor Jesucristo, quien tuvo que atravesar el túnel del sufrimiento para llegar a un calvario antes de ascender a la gloria. Filipenses 2 nos dice que Jesús se humilló a sí mismo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y que debido a ese sufrimiento Dios lo exaltó sobre todo nombre, para que delante de él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hermanos, Jesús es llamado en los evangelios muchas veces como el Hijo de David, pero en realidad Él es el Señor de David. Como dice el Salmo 110, Jesús, el Hijo de Dios, es el Mesías prometido que tenía que ser el Hijo de David, pero al mismo tiempo Jesús es alguien infinitamente mayor a David. El Señor escogió a David para preparar el camino al verdadero Rey de Israel y de todas las naciones. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, es maravilloso saber que Dios ha cumplido su palabra y sus promesas sistemáticamente a través de toda la historia. El rescate que Él ha prometido en Génesis 3:15 lo vemos ejecutarse en cada libro que hemos estudiado del Antiguo Testamento. Entonces, todo esto se llevó a cabo por medio de este rey escogido por Dios, quien ilustró con su propia vida el poder, la gracia y el camino del Mesías, más de 1000 años antes que se hiciera hombre. Hermanos, piensen en esto. Una sola piedra necesitó David para derribar al gigante. Una sola cruz necesitó el Mesías para derribar a Satanás. En esa cruz, Él juzgó el pecado, juzgó a Satanás y sus huestes, los despojó de su poder y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Pero aquí está la maravilla, hermanos, porque en esa cruz el Señor Jesús pagó todas nuestras deudas, todo lo que el testimonio, el documento del acta estaba reflejando en nuestra contra. Jesús lo clavó en esa cruz. Él pagó por cada pecador que le entrega su vida, que le declara como su Rey, como su Señor, como su Salvador. Él experimentó la muerte en la cruz por aquellos que hemos pecado. Toda nuestra deuda ha sido pagada en esa cruz. Hermanos, David fue un rey conforme al corazón de Dios, pero aún así él tenía la naturaleza adámica. Él era pecador y hubo un tiempo en su vida en que se desvió del camino y cometió terribles pecados, como vamos a ver en las siguientes semanas. Pero él experimentó que en medio de esas tinieblas profundas, en medio de ese valle de muerte, experimentó la vara del callado del buen pastor que él escribió en el Salmo 23. Fue ese pastor que con su gracia irresistible lo encaminó otra vez al redil de Dios. Y este David escribió en el Salmo: bienaventurado el varón a quien Jehová le culpa de pecado. David puso sus ojos en el Mesías de Dios y por eso pudo declarar esa gloriosa verdad. Vamos a tirar nuestro rostro.